Iniciamos la jornada con sucesos ocurridos en Retaluleu, y es que en las primeras horas de este jueves un hombre fue asesinado en las calles de Champerico. Un hombre fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos quienes lo sorprendieron en una de las calles del barrio Bellavista del municipio de Champerico, Retaluleu. Así lo dieron a conocer las autoridades de la Policía Nacional Civil. Esta persona falleció a consecuencia de múltiples disparos de proyectil de arma de fuego. Fue identificado como Edward Leonel Culebro, de aproximadamente 40 años de edad. Según versión de sus familiares, esta persona retornaba de la escuela, ya que había ido a dejar a una hija a ese recinto escolar, y cuando retornaba fue sorprendido por los criminales, quienes tras cometer la fechoría optaron por darse a la fuga con rumbo ignorado. Al lugar se presentaron los bomberos voluntarios de la 13 Compañía, quienes intentaron prestarle los primeros auxilios, pero lastimosamente esta persona ya no contaba con signos vitales y fue declarado fallecido. Autoridades de la Policía Nacional Civil realizaron un rastreo intenso en todo el sector en busca de los supuestos criminales, pero los resultados fueron negativos. Ahora las autoridades están realizando las investigaciones para poder esclarecer este hecho sangriento. Y vea usted, un hombre fue atacado a tiros en la colonia La Verbena, zona 7, capitalina. Como Manuel González Hernández, de 21 años de edad, fue identificado un hombre que fue asesinado en la 14 calle y 7ª avenida de la zona 7. Varias llamadas alertaron a los bomberos municipales, quienes acudieron al lugar. Sin embargo, a su llegada, el hombre ya no contaba con signos vitales. Según el reporte de los cuerpos de socorro, la víctima recibió los disparos en el rostro, por lo cual se presume el ataque fue directo. Una de las hipótesis apunta a que se trata de un ajuste de cuentas, debido a que Manuel, con anterioridad, había sido víctima de 2 ataques armados, de los cuales salió ileso. Sin embargo, esta vez los victimarios le arrebataron la vida. Al lugar se hicieron presentes agentes policiales y fiscales del Ministerio Público, quienes recabaron evidencias en el lugar del ataque para esclarecer el hecho. Un hombre perdió la vida tratando de saltar un portón para poder ingresar a su casa. Este hecho ocurrió en Chimaltenango. Fuimos alertados por varias llamadas, ¿verdad?, indicando que una persona estaba trabada en uno de los portones. Entonces desplegamos 2 unidades, de las cuales al momento de llegar se evaluaron signos vitales. Lastimosamente la persona ya había fallecido. ¿La persona fue identificada? Claro que sí, el nombre corresponde a Kevin William Samuel, de 31 años. Fíjese que cuando llegamos, pues en la escena había un vehículo parqueado en esta parte. Nuestra hipótesis es de que la persona llegó, por algún motivo olvidó las llaves y pues decidió saltar la puerta, ¿verdad? Al momento de tratar de saltar la puerta se quedó trabado en uno de las barreras que hay ahí, ¿verdad? Entonces tuvo una herida en la parte del fémur, por lo cual se quedó trabada. Entonces en este caso asumimos que tuvo un shock hipovolémico, el cual provocó que falleciera, ¿verdad? Un hecho desafortunado totalmente, y 2 capturas importantes se registraron durante esta jornada del 20 de octubre. La primera se trata de un extorsionista y la otra de un robamotos. En la aldea La Fragua, en Zacapa, se reporta la captura de Mónica Inés López Zabaleta, de 41 años. Ella fue sorprendida por investigadores de la DEIC al momento que pretendía recoger un paquete que simulaba contener la cantidad de 4,000 quetzales, producto de una extorsión que realizaba al propietario de un negocio de ese sector. Cabe resaltar que se le incauta un teléfono celular desde donde realizaba este tipo de llamadas, tipo de chantajes al propietario de este comercio. La víctima se arma de valor, denuncia, y los investigadores la sorprenden en pleno acto. La segunda aprehensión se registró en el departamento de Escuintla. En la avenida La Independencia se logra una importante captura. Jorge Mario Vélez Hernández, de 23 años, fue
alertado por parte de las unidades que esta persona momentos antes se había robado una motocicleta marca Pulsar de modelo 2023 en esta concurrida avenida. Policía Nacional Civil le da seguimiento y es a la altura del kilómetro 53 sobre la antigua ruta Palín en Escuintla, donde es capturado. Se recupera la motocicleta que momentos antes había robado, se le incauta un arma de fuego con la cual amenazó a la víctima y despojó de este vehículo de 2 ruedas, arma de fuego que por supuesto portaba de manera ilegal. En el caso de Belis Hernández, tiene 10 ingresos a prisión por robo y portación ilegal de arma de fuego. Varios hombres acusados de saquear una venta de teléfonos móviles fueron detenidos tras una persecución en Totonicapán. En el kilómetro 199 de la ruta nacional hacia Totonicapán, policías de la comisaría 44 capturaron a Justo Osorio Loarca, de 18 años, y Tomás Osorio Tiño, de 39, luego de una persecución entre vecinos y Policía Nacional Civil, sindicados del robo en una venta de celulares en Pologuamo, Mostenango. La mañana, un vehículo rojo que está allá al fondo con 4 individuos hicieron un robo, un hurto en un local comercial en la aldea de Pologuá. Los vecinos del lugar, los que están organizados, pues lograron darle seguimiento. Sobre la ruta, pidieron el apoyo de nuestra unidad de ruta, la unidad 51, y continuaron con el seguimiento hacia ese vehículo, lográndolo interceptar hasta acá, en este kilómetro 199 de la ruta nacional hacia Totonicapán. Las personas, logrando detener a 2 personas, lamentablemente 2 en el transcurso, en el trayecto de la persecución, lograron darse a la fuga en otro vehículo, que no es eso lo está investigando ya pues el Ministerio Público y la delegación DEIC de acá de Totonicapán. El Ministerio Público contabilizó en 4 costales 136 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, también herramientas con las que se presume ingresaron al negocio. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. A nivel internacional, minutos de pánico vivieron la tarde de este jueves los habitantes de Empalme, en el estado de Sonora, México, debido a un tiroteo que hizo que hasta los alumnos de una escuela buscaran cómo refugiarse. Todos abajo, no pasa nada, no pasa nada. De acuerdo con autoridades mexicanas, la balacera comenzó cuando presuntamente dispararon contra 3 tripulantes de una camioneta, la cual dejó un saldo de 2 heridos y una persona muerta. Debido a que el tiroteo se registró a plena luz del día, los alumnos de una escuela que estaba a pocos metros de las detonaciones vivieron momentos de terror y tuvieron que resguardarse de las balas perdidas. Incluso en un video que ha sido difundido en redes sociales, se puede ver a los alumnos tirados pecho tierra, mientras que se escucha la voz de la profesora tratando de tranquilizarlos. Muevan, por favor. Todos abajo. No pasa nada, no pasa nada. La grabación generó gran controversia en las redes sociales, pues algunos internautas aplaudieron la labor de la profesora. Sin embargo, otros recriminaron que los menores tengan que aprender a protegerse ante la ola de violencia que atraviesa el estado de Sonora. Afortunadamente, ningún menor resultó víctima colateral del ataque. Mientras tanto, autoridades dieron a conocer que se había tratado de un ataque directo, por lo que se implementó un operativo para dar con los agresores y se ordenó el inicio de las investigaciones. En información del mundo nos trasladamos a Estados Unidos, donde la temporada de lluvia aún no finaliza y de hecho se registran fuertes nevadas con apagones que han afectado a millones de estadounidenses. Una masa de aire frío proveniente del Ártico fluye hacia la mitad oriental de Estados Unidos desde el miércoles último, llevando una sensación invernal y temperaturas de 10 a 20 grados por debajo de la media a casi 200 millones de estadounidenses, según el Centro de Predicciones Meteorológicas de Estados Unidos. Muchos lugares experimentarán su primera helada de la temporada durante las próximas noches, lo que afectará especialmente a los cultivos y al ganado, advierte un boletín del Servicio Nacional de Meteorología.
Los avisos y las advertencias de heladas entrarán en vigor desde el este de Colorado hasta los Apalaches. Desde Kansas hasta Carolina del Norte, 40 millones de personas están bajo advertencia de congelación y otros 40 millones están incluidos en avisos de congelación o heladas. Se espera nieve de moderada a fuerte en partes del norte de Michigan y la península superior. En algunas partes de los Grandes Lagos podrían registrarse acumulaciones de nieve hasta de 60 centímetros. Es probable que también se produzcan fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Inclusive algunas rondas de chubascos ligeros y tormentas eléctricas pueden materializarse sobre el sur de Texas y Florida. La masa de aire tiene su origen en el Alto Ártico, al norte de Rusia y Alaska, y ha cruzado Canadá en su camino hacia Estados Unidos. La inyección gélida durará 3 o 4 días. El próximo fin de semana regresará el calor. Volvemos al plano nacional. Un menor de edad murió al caer accidentalmente a una laguna en Huehuetenango. Alrededor de 24 horas duró la búsqueda de un niño que cayó accidentalmente a un cuerpo de agua en una comunidad de Huehuetenango. Socorristas de la Brigada Élite de Rescate y Hombres Rana de la 33 Compañía de Bomberos Voluntarios de Panajachel, Sorolá, viajaron hacia Huehuetenango para llevar a cabo la búsqueda de un niño que accidentalmente cayó a una laguna situada en jurisdicción de la aldea Quilinovilo del municipio de Aguacatán del departamento de Huehuetenango. Los bomberos voluntarios dieron a conocer que los rescatistas viajaron la noche del miércoles último hacia dicha comunidad, luego que le solicitaran ayuda, tras conocerse que el niño cayó accidentalmente a la laguna cuando iba en su caballo en horas de la tarde. La mañana del jueves, los hombres rana efectuaron varias inmersiones en la laguna debido a que el agua es bastante fría por las bajas temperaturas que imperan en el lugar y no podían permanecer mucho tiempo en el cuerpo de agua. Después de varios minutos, los rescatistas lograron encontrar al menor ya sin vida. Murió ahogado en el cuerpo de agua. Respondía al nombre de Kevin Gilberto Pérez López, de 10 años de edad. Fue reconocido por sus familiares, quienes dijeron que el niño siempre salía en su caballo y no saben con certeza la causa por la que el niño cayó a la laguna. El INSIBUME pronostica que la lluvia continuará en gran parte del territorio nacional en las próximas horas. Además, se prevé el ingreso de una onda del este, misma que estaría favoreciendo con lluvias constantes, en su mayoría en horas de la tarde y noche. Ingresó el frente frío por la parte de Petén. Este frente frío saldrá hacia la parte del Caribe, dejando humedad al territorio nacional. Se esperan nublados, principalmente desde el norte al centro del país, así como lluvias y lloviznas. También se espera el acercamiento de una onda del este, la número 29 de la temporada. Esta onda podría dejar lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en las regiones del Caribe, la Boca Costa, Altiplano Central y el sur de Valles de Oriente. Pese al frente frío, se espera que los vientos sean leves. Este frente frío vino de carácter débil, de débil a moderado, por lo que al menos para el día de hoy y el fin de semana tendremos vientos de aproximadamente entre los 20 a 25 kilómetros por hora. Estos vientos son de carácter de ligero a moderado, por lo que no habrá por qué preocuparse. Asimismo, se prevé una reducción de lluvias durante el fin de semana. Por cierto, la precipitación ha sido abundante en algunas regiones del país. En las últimas 24 horas, los fuertes aguaceros que han afectado el territorio nacional provocaron severas inundaciones en comunidades de Huehuetenango. Las últimas 24 horas se han tornado difíciles en el departamento de Huehuetenango, ya que las lluvias causaron inundaciones en varios municipios. Sin embargo, el más afectado fue Santa Ana Huista, en donde el río se salió de su cauce, ingresando al pueblo, dejando más de 150 viviendas inundadas, carros afectados y arrastrados, un puente hamaca con daños severos y cientos de vecinos autoalbergados. Mientras que en el municipio de La Libertad también hubo inundaciones y deslaves. En el municipio
municipio de Cuilco, específicamente en la aldea Hoja Blanca, también hubo al menos 5 viviendas con daños severos tras registrarse un alud. El gobernador departamental Jorge Juan de León manifestó que desde temprana hora elementos de la CONRED y varias instituciones se dirigieron a los lugares afectados a entregar ayuda humanitaria y a realizar una evaluación de daños, los cuales aún no terminan debido a las múltiples emergencias. El viceministro de Infraestructura, Carlos Figueroa, realizó un recorrido para verificar los daños y así se pueda iniciar con la reconstrucción. La ruta interamericana que conduce a la frontera con México presenta múltiples derrumbes, por lo que las autoridades hacen un llamado a los pilotos para que manejen con precaución. Con imágenes de Víctor López, reporta Daniel Méndez. La colisión entre un tren y un camión cisterna provocó una gran explosión y esto aconteció en México. La tarde de este jueves, el conductor de un camión cisterna de la empresa Petróleos Mexicanos que transportaba diésel intentó ganarle el paso a un tren de carga y fue embestido por la locomotora en una intersección al sur de la capital del estado mexicano de Aguascalientes, lo que provocó una fuerte explosión, seguida de un incendio de grandes dimensiones, con severos daños en viviendas y la destrucción de varios automóviles por la onda expansiva y el fuego. Eduardo Muñoz de León, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que al menos 120 viviendas quedaron con algunos daños y las más afectadas fueron las que se ubican en la calle que está paralela a las vías del tren. Además, un total de 45 vehículos que estaban estacionados, algunos abajo del puente vehicular y en las calles aledañas, se incendiaron por completo. Además, sufrió averías la tubería de gas natural de la empresa Pemex, que se encuentra paralela a la vía del tren. Sin embargo, fue controlado y cerrado el suministro cerca de una hora después. El conductor de la pipa, de quien no se dieron sus datos, quedó detenido a disposición de las autoridades. La columna de humo que se desprendió del incendio se pudo ver desde los 4 puntos cardinales de la ciudad. Autoridades locales confirmaron que milagrosamente no hubo muertos y los heridos todos son leves, considerando que solo hay al menos unas 65 personas intoxicadas y con crisis emocional. Vamos con importante información de esta jornada. Es una actualización que llega a través de nuestro compañero Hugo Morales desde la unidad móvil. Y es que 2 mototaxistas fueron capturados por los delitos de violación y plagio. Adelante, Hugo, con los detalles. Buenas noches. Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron diferentes allanamientos en Suchitepeques para capturar a 2 personas detenidas por hechos de violación, haciéndose pasar por mototaxistas. De esa cuenta, varias denuncias presentadas por mujeres quienes fueron abusadas por personas desconocidas dieron como resultado la detención de José Emilio Pérez Chej y Daniel Eduardo Martínez Ojuel, alias Pelota. A estas personas se les vincula y se autorizó su detención por los delitos de violación, plagio, secuestro y robo. Según las pesquisas preliminares, estas personas se hacían pasar o fingían ser mototaxistas al momento que los usuarios utilizaban los servicios que supuestamente estaban ofreciendo, cometieron los hechos de violación como también el robo de sus pertenencias. Entonces, las denuncias de las víctimas fueron importantes para poder identificarlos y que el Ministerio Público realizara las autorizaciones pertinentes por juez competente para realizar las detenciones este día, y estas 2 personas ya fueron consignadas a los tribunales de justicia para que puedan resolver su situación legal procesal ante juez competente por hechos de violación, robo y plagio y secuestro. Estos allanamientos se realizaron en Suchitepeques, como se ha indicado, porque personas desconocidas se hicieron pasar por mototaxistas para cometer hechos de abusos. Es la información, compañeros de Noticiete. Soy Hugo Morales. Regreso con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Muchas gracias por los detalles de esta información que llega desde Suchitepeques. El Banco de Guatemala señaló que se registrará un aumento en la meta de remesas previstas para finalizar el año.
La proyección del Banco de Guatemala sobre las remesas es que al cierre se alcanzarían 17.600 millones de dólares. Sin embargo, se prevé que esta meta pueda superarse y alcanzar los 18.000 millones. Espera terminar, como ustedes recordarán, eran 17.600 millones, ahora se está haciendo un cálculo de 18.000 millones de dólares. Eso va a impactar positivamente también al tipo de cambio. Octubre, por lo general, es un buen mes para remesas, así como diciembre, y el hecho de tener más remesas, va a haber más oferta de dólares y va a bajar el tipo de cambio. Pero sí, las remesas son sostenibles. Claramente las están para quedarse, no es algo que vaya a desaparecer el otro año, y el esfuerzo que está haciendo, pues y que han anunciado las diferentes instituciones del sector privado es tratar de evitar la migración o de reducirla, generando nuevas fuentes de empleo, generando inversión extranjera, que es lo que se está haciendo ahora, pero repito, las remesas siguen creciendo y para fin de año se esperan 18.000 millones de dólares. Este incremento se prevé debido a que en los meses de octubre y diciembre la tendencia es al alza, derivado de las festividades de fin de año. Además, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, más de 2.600 guatemaltecos han viajado con trabajo temporal al extranjero. Más de 6.000 menores no acompañados han sido retornados de enero a octubre a nuestro país. Así lo revela Refugio de la Niñez. El Refugio de la Niñez informó sobre la cantidad de menores de edad no acompañados que han sido retornados a Guatemala en lo que va del año. En enero fueron 515 niños, niñas y adolescentes retornados. En febrero, 705. En marzo, 621. En abril, 517. En mayo, 1.121. En junio, 744. 423 fueron en julio. 702 en agosto y en septiembre 511. A lo que va de octubre van 165 niños. En total suman 6.024 menores de edad. Según las cifras que maneja el Refugio de la Niñez, a la frontera Tecún-Humán llegan 3.160 menores, mientras que por vía aérea fueron 2.723 desde México y 141 desde Estados Unidos. De la cifra total, 1.678 son mujeres y 4.346 hombres. Mayo fue el mes que reportó la cifra más alta. En varias ciudades fronterizas se complica la situación de los venezolanos que accedieron a los Estados Unidos buscando asilo, pero ellos fueron devueltos a México. Autoridades fronterizas batallan para atender al creciente número de venezolanos que la administración Biden expulsa diariamente a México. Se generó a partir de un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de Estados Unidos. A una semana de dicho acuerdo, los problemas al sur de la frontera aumentan. Estamos en incertidumbre, esperando noticias, a ver, por lo menos para poder transitar, si muchos se quieren devolver. Eric y Alberto cruzaron por Texas, pero los mandaron a San Diego y los regresaron por Tijuana. Vendimos lo poquito que teníamos, prestamos plata para poder atravesar, llegar, y nos devuelven así, muy duro. El martes por la noche unos 200 venezolanos se amotinaron en el centro de detención migratoria, insuficiente para internar a tanto extranjero mientras deciden qué hacer con ellos. Policías y soldados acordonaron el lugar por horas. Al día siguiente dejaron salir a migrantes de otros países. Hasta esta estación migratoria han llegado familiares de los venezolanos que se encuentran internados y nos dicen que las autoridades les han negado información. Él tiene infección en sus pulmones, tiene una infección respiratoria y pues hasta los momentos no he sabido nada de él. El gobierno mexicano otorgó permisos para permanecer más tiempo en el país a algunos venezolanos que fueron enviados a la capital. ¡Se van al infierno por malos! Previamente, activistas quemaron piñatas con las caras del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard. Puede resultar una crisis migratoria en nuestras zonas fronterizas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. La mañana de este jueves tomó por sorpresa a toda la población inglesa de Europa y por supuesto del mundo, y es que se conoció la renuncia de la primera ministra de Inglaterra a tan solo 6 semanas de haber asumido el cargo. A mes y medio de ser confirmada como primera ministra británica, Liz Truss anunció este 20 de octubre que abandonará el cargo.
Truss se vio acorralada tras semanas de agitación política por su fallido plan fiscal, que causó caos y nerviosismo en los mercados en un contexto nada favorable para Reino Unido. Frente a la Casa de Gobierno, la dirigente del gobernante Partido Conservador hizo el anuncio que sigue la evaporación casi completa de su autoridad política, luego de que su ya anulado plan fiscal provocara un colapso en los mercados. La salida de 2 ministros clave de su gabinete la llevaran a perder la confianza de casi todos los parlamentarios de su propio movimiento. No puedo cumplir el mandato por el cual fui elegida por el Partido Conservador, aseguró la aún jefa del gobierno. La renuncia de la primera ministra ocurre justo un día después de que ante el Parlamento asegurara que no renunciaría, al señalar que es una luchadora y no una desertora. Pero finalmente Truss se vio acorralada y decidió hacerse a un lado. El influyente Comité 1922, que supervisa la elección al liderazgo del Partido Conservador británico, se reunió en horas de la mañana de este 20 de octubre para evaluar la crisis en el Ejecutivo. Truss, que presenta la renuncia 45 días después de llegar al cargo y se convierte en la primera ministra con menos tiempo en el puesto en la historia del Reino Unido, seguirá en sus funciones hasta que sea elegido un sucesor. Vamos a continuar con más noticias de carácter nacional y este 20 de octubre se llevó a cabo la acostumbrada marcha por el Día de la Revolución del 44. Diversas organizaciones sociales, civiles y estudiantes participaron en la caminata por la conmemoración de la Revolución del 20 de octubre de 1944. Esta inició en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la zona 12 capitalina, recorriendo la Sexta Avenida del centro histórico, terminando en el Parque Central, donde se realizaron diversas actividades por la conmemoración de la Revolución. A su vez, agentes de la Policía Nacional Civil fueron desplegados en los alrededores para resguardar el orden. Además, se informó por parte de la Policía Municipal de Tránsito que la circulación en la ciudad fue fluida, pero recomendó en su momento utilizar rutas alternas por el paso de la marcha en la zona 1. Luego de conocerse el dictamen favorable de presupuesto 2023, autoridades del Ministerio de Finanzas fijaron su postura. Luego de elevarse la meta de recaudación y pasar a 86,000 millones de quetzales, le requirieron a SAT fortalecer sus acciones para que se cuente con más recursos para poder financiar dicho presupuesto. Mire, son 1.633 millones, ¿va? No es una cantidad tal vez tan elevada. Me imagino que ellos tuvieron alguna comunicación con la SAT para establecer ese monto, ¿verdad? Porque al final la SAT es la que ve el tema de la recaudación. Yo creo que la SAT lo que pues siempre le da un buen resultado es implementar acciones de fiscalización, ¿verdad? Pues ir ampliando la base de contribuyentes, porque como les decía, pues hay un buen potencial y creo que aplicando acciones ahí pueden llegar a la meta. Se espera que el nuevo presupuesto sea aprobado para dotar de más recursos para las entidades que han requerido una ampliación a sus techos. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos siempre está teniendo más necesidades de presupuesto por toda la cobertura que ellos tienen que dar para la población estudiantil. Está también el organismo judicial, que dentro de su plan de trabajo pues tiene la apertura de más juzgados. Se fortalece, por lo que pude ver, a la Corte de Constitucionalidad y también a la Procuraduría de Derechos Humanos, que ha tenido un presupuesto bastante ajustado. Volvemos al plano internacional y lo hacemos con una nota que seguramente va a llamar su atención, porque una de las procesiones más multitudinarias del mundo, la del Señor de los Milagros, volvió a vivirse en Lima, Perú. Tenemos las imágenes. Desde el martes último, miles de fieles del Cristo Moreno se dieron cita para acompañar el anda en su tercer recorrido por las calles de la ciudad de Lima, capital del Perú. El mismo se inició en horas de la mañana del miércoles en el distrito de La Victoria, en donde había pernoctado la Sagrada Imagen tras su segundo recorrido. Así, durante el día, estuvo pasando por las vías a fin de retomar su lugar de origen. El Templo de las Nazarenas,
lugar al cual llegó a las 3 de la mañana de este 20 de octubre. Miles de devotos acudieron a lo largo de las últimas 24 horas para reencontrarse con el Cristo de Pachacamillá y unirse en oración. El mes de octubre es muy esperado para los fieles del Cristo de Pachacamillá. Muchos acudieron con el corazón en la mano para pedir por un milagro, con la fe de que el Cristo Moreno escuchará sus intenciones y obrará en ellos. Otros tantos acuden en agradecimiento porque son prueba viviente de que los milagros existen y el compromiso es acompañarlo en sus recorridos para honrar su nombre. Y muchos también fueron relevando a algún pariente que ya no está, llevando su foto para sentir que su legado continúa. La procesión del Cristo Moreno es una de las manifestaciones religiosas más grandes en el mundo y este año miles de peruanos manifestaron su fe y devoción vistiendo hábitos, acudiendo desde tempranas horas de la mañana, acompañándolo en todo el recorrido o solo elevando una oración desde lo más profundo de su corazón. Después de 2 años en los que las procesiones fueron canceladas debido a las restricciones por la pandemia por COVID-19. En varios hospitales se han habilitado diversas clínicas destinadas a atender a víctimas de violencia sexual. La idea de estas es que se expandan por todo el país. Las personas que son víctimas de violencia física o sexual deben acudir a un hospital para que se les realice evaluaciones y con ello también comenzar una investigación pronta. Bueno, lo primero que todo es, nosotros en todos los hospitales, en 41 de los hospitales, tenemos la clínica de atención de violencia, debe de reportar que ha sido objeto de un hecho de violencia, entonces ya ingresa directamente a la clínica, ya ahí el equipo multidisciplinario se encarga de todo lo que necesite, ellos no tienen que hacer nada, no tienen que decir nada, más de lo que va a ir presentando en el flujograma que nosotros tenemos. Lo importante es que hemos estado avanzando muchísimo y eso es lo que vale la pena. Como yo mencionaba, desde 2013 iniciamos, pero hoy por hoy ya podemos decir que tenemos una ruta muy bien establecida y ahora el siguiente paso es poder implementarlo a nivel de todos los hospitales. Los directores de los hospitales nacionales fueron capacitados en este tema para que en primera instancia en todos los centros asistenciales exista una clínica que dé atención inmediata a las víctimas de violencia sexual, además de evitar la revictimización de las personas agraviadas. Lo que evitamos al máximo es la revictimización. Tenemos un equipo multidisciplinario y no solo multidisciplinario dentro del hospital, sino también interinstitucional, porque actuamos nosotros como hospital, pero también actúa INASIF, actúa el Ministerio Público, actúa diferentes actores, y son menores de edad, PGN también, pero todo lo tenemos muy bien establecido en un flujo ya realizado. Yo comentaba cuando empezamos en el 2013 que aún se desconocía muchísimo de cómo poderle dar el mejor servicio a estos pacientes, pero el día de hoy ese flujo está muy bien establecido en todos los hospitales. Todos sabemos qué tenemos que hacer en cada momento y los pacientes se mantienen el menor tiempo posible efectivo y la revictimización la evitamos al máximo. Se cumple un año del crimen de Angie Caseros y su progenitora, cuyo juicio se realizará el próximo año. El 9 de septiembre de 2021, en la carretera que conduce hacia San Pedro Ayampuc, fueron localizados los cadáveres de 2 mujeres envueltas en sábanas. Las víctimas fueron identificadas como Angie Caseros y su madre, Blanca Ramírez. Por este doble asesinato, un juez resolvió que Alexandra Caseros Centeno, Ligia Imelda Ríos Aguilar, María Fernanda Salguero Caballeros y Eddie Miss Ordóñez enfrenten juicio por asesinato. La investigación estableció que la acusada, Alexandra Caseros Centeno, es media hermana de Angie. La pesquisa agregó que Angie y su mamá, Blanca Ramírez, llegaron a la casa de la procesada, Catherine Caseros, bajo un engaño. Una cámara de seguridad registró el momento en que ambas llegaron a la vivienda, pero no cuando se retiraron. En el Tribunal 11º de Sentencia Penal se agendó que el 14 de septiembre de 2023 inicie el juicio en contra de los 4 reos. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses estableció que madre e hija fallecieron por asfixia por estrangulamiento. 2 años después del doble asesinato, se discutirá si los principales sospechosos le quitaron la vida a Angie y a Blanca Ramírez en 2021. Este año, 2 mujeres capturadas por el fallecimiento de sus convivientes quedaron en libertad. Esto al comprobarse que ellas actuaron en defensa propia.
En marzo de este 2022, agentes de la Policía Nacional Civil en Cobán, Alta Verapaz, consignaron a los tribunales de justicia a Carmela Jolom Nayat por haberle quitado la vida a su conviviente Julio Cucul con un machete. Ante un juez, Jolomna narró que el día del hecho, Julio llegó en estado de ebriedad, abusó de ella e intentó matarla con un machete que tenía debajo de la cama. En la pelea, ella logró quitarle el machete y lo atacó. La herida provocada le quitó la vida a Julio Cucul, de 35 años. El juez ordenó dejar en libertad inmediata a Carmela Jolom Nayat. Actuó en defensa propia de su vida y del bebé que esperaba. El pasado 18 de octubre, en el Juzgado Sexto Penal de la ciudad, también se ordenó la libertad de María del Carmen Chay. Provocó el fallecimiento de su conviviente Francisco Ventura. En el caso de Chay, el juez Carlos Toledo fue del criterio que se defendió de una agresión y en defensa de sus hijos menores de edad. En los procesos de Chay y Jolomna se demostró una legítima defensa. En el artículo 24 del Código Penal establece lo relacionado a la legítima defensa y esta detalla: quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra. Otro caso muy sonado fue la condena a 50 años de prisión de este hombre por el asesinato de su esposa. Le hablamos del crimen contra Luz María del Rocío López Morales. Pero esto nos hace pensar cuáles fueron las afirmaciones con las cuales, por ejemplo, el Ministerio Público hizo su acusación. 264 documentos, 13 declaraciones de peritos, 20 testigos, 26 evidencias materiales, 35 discos con videos y la información del celular de Jorge Rafael Sea fueron los medios de prueba que utilizó el Ministerio Público para sustentar los señalamientos en contra de Sea, quien fue condenado a 50 años por el asesinato de su esposa Luz María del Rocío López. Entre los medios de prueba se encuentra el plástico con el que el sentenciado cubrió el cuerpo de la víctima. Este era de una cama que compraron en enero. Localizaron algunos plásticos derretidos, como por ejemplo pedazos de lazos, pedazos de plástico, y se localizó en esa casa también recipientes vacíos que contenían gasolina. El cadáver de la víctima estaba envuelto en una bolsa plástica, la cual cubría una cama. Y esta, por declaraciones de los padres de la víctima, nos indicaron que ellos en el mes de enero habían comprado esa cama, una cama tamaño king size. Y en efecto, cuando nosotros hacemos la inspección en el inmueble donde residía víctima y victimario, localizamos esa cama, y nos damos cuenta que le faltaba ese plástico que comúnmente recubre el colchón o somier. Exacto, es la cama que ellos utilizaban para dormir. Entre la reparación digna que debe entregar Sea a la familia de la víctima se encuentra un pago de 62.502 quetzales a Ada Morales, madre de Luz María del Rocío. Además, se colocará una placa en memoria de la extrabajadora del Ministerio Público, cuyo cuerpo fue localizado el 22 de enero de 2021 en un tragante ubicado al final de la avenida Simeón Cañas, en la zona 2 capitalina. El organismo judicial informó que de 2019 a la fecha se han efectuado más de 478.000 audiencias en todo el país, con más de 68.000 sentencias dictadas. A la fecha, el organismo judicial cuenta con 1.135 jueces en diferentes ramas a nivel nacional, de acuerdo con datos estadísticos presentados por este organismo desde 2019 a la fecha. Se han inaugurado un total de 24 nuevos órganos jurisdiccionales, esto a nivel nacional. Recordemos que la intencionalidad de las autoridades es la atención pronta y cumplida de la justicia en toda Guatemala. También se reporta que con la organización y transformación de los juzgados pluripersonales en pro del fortalecimiento institucional y mejorando, en este caso los tiempos de atención judicial, se reporta que se ha logrado un incremento considerable de 229 jueces y juezas también a nivel nacional, que esto pues da a nivel general un total de 1.135 togados que al día de hoy atienden en los diferentes departamentos. Esto también ha generado que se incrementen las atenciones judiciales, que las diligencias también obviamente se incrementen y sean obviamente mucho más eficientes, que busquen este tipo de atención al fortalecimiento judicial y los órganos jurisdiccionales. También se reporta a nivel estadístico que procesos a nivel nacional con un total de audiencias, en este caso desde el 2019 a la presente fecha, es un reporte de 478.000
48.198 audiencias y en el caso de las sentencias en los diferentes ramos se cierra con un total de 68.342. Y bien, queremos agradecerles a todos el favor de su atención, desearles pues una excelente noche. Será pues ya solo una semana de un día la que quede para las actividades, que haya mucho éxito y para los que pues seguirán de largo en su descanso, pues mucha suerte. Pero María René, es momento de concluir con estas imágenes en donde la realidad supera a la ficción. Ahí va esta imagen que es completamente real, no crea usted que es sacada de un videojuego. Se trata de imágenes publicadas por un ex empleado de SpaceX en donde se observa cómo es dar un breve paseo por este túnel en un automóvil Tesla que se conduce por el hipnotizante túnel de movilidad subterránea, llamado así, creado para este tipo de vehículos en Las Vegas, Estados Unidos. Este complejo fue construido por una empresa de excavación de túneles que es también propiedad del magnate Elon Musk. Sin duda, en esta ocasión, la realidad, como usted lo dijo, Luis, superó la ficción y es impresionante. 11 de la noche en punto, le decimos descanse. Y no sin antes, María René, terminar este recorrido. Vean ustedes, seguimos por el túnel que parece virtual, pero ahí está la salida y vea usted cómo pues es real, que no crean que es de un videojuego. Es impresionante, hipnotizante. Exactamente. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta mañana. Por favor, cuídese del frío.